Volvimos siendo las 7:36 de la mañana, escuchamos a Easy A, ver el amanecer, y hay una persona que nos acompaña acá en los estudios del idioma que amanece, que se levanta muy temprano y se llama Malena Masala, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Malena? Muy buen día. Muy buen día, pero tiene cara de dormida. No, es que no lo iba a decir, no lo iba a decir. Buen día, ¿cómo están todos? Es muy bueno. Ahora ya me habilitaste, abriste sí, la puerta, voy a entrar. Pasá, te dejo. Pero es cierto, hay gente que le dura más la cara dormida. Yo no soy de tener mucha cara dormida. Y hay gente que se maquilla mejor también. Ok. Que le pone más actitud. Okay. Yo soy medio natural. Bueno, acá no sé si hay cara. Yo tengo mucha cara de dormida. ¿Sí? No. Yo soy la que más cara de dormida de los tres tiene. ¿Y vos te levantás a las 5:30 también? Sí. ¿Vos, Lupe? Me dura un montón. Yo me levanto 5:30. Sí. 5:30, pero sí, hay días y días. No, depende de cómo se duerme. Después, el de Lupiña le destacamos por el de Lupiña, no, nada que ver que la. Vamos a entrar en este. Bueno, claro, cada una tiene su... Así va él. Sí, él vamos va por rotando. Pero después todas contra él. El ¿puede humor, ser? sí, por favor, no hay problema. El humor es de Lupiña. Que no es un problema tampoco. No tenía nada que ver encima con la cara. No te gusta que te hablen, es que no te gusta que te hablen a la mañana. Es que no se habla a la mañana. Lo mismo justo y ¿En serio, necesario. amigo? ¿Vos también? Sí, no, ¿Sos de la, del team silencio, media horita por lo menos. Qué difícil, amigo, qué difícil eso. Bueno, Malena Masala es concejal de la ciudad de Posadas. Queríamos invitarla particularmente porque vimos en sus redes sociales que está trabajando aparentemente, y se lo vamos a preguntar, en la posibilidad de empezar a observar o empezar a hacer no solamente foco, sino darle herramientas a la ciudadanía por el tema alquileres, que es un problema que realmente nos afecta a todos los argentinos. Entendemos que con la inflación que hay hoy, pagar un alquiler cuesta y mucho, porque no siempre la inflación va acorde a los ingresos, y encima hay artilugios de muchos de los que son propietarios que quieren asegurarse una rentabilidad durante todo el año, poniendo en alquiler temporario, y sobre todo en una ciudad que crece en volumen de marco turístico, ¿no? Sí. Bueno, justamente lo que tratamos de hacer siempre, es recabar un poco cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas, y es una gran preocupación. Uno lo vive con los propios compañeros de trabajo, con amigos, y después ya abriendo un poco más el juego, con las distintas posturas también, no solo de quienes van a alquilar, sino también de los propietarios y de las inmobiliarias. Entonces, empezar a poner un poco en agenda esta cuestión de... Está buenísimo que fomentemos nuestra ciudad como una ciudad turística, está buenísimo que haya otras opciones, además de las plazas hoteleras que conocemos, pero es importante y es prioritario poder garantizar, ¿no?, la posibilidad de vivir o la situación habitacional de familias o de personas de nuestra ciudad que se ven, como decís vos, impedidas en su proyección, ¿no?, en lo que tiene que ver con alquileres, ya sea por... las grandes subas de precio por las demandas que hay en los alquileres temporarios, pero también con distintos requisitos, ¿no?, que son bastante complejos, como poder vivir con niños en los hogares, claro, vivir con mascotas en los hogares. Hay un montón de cuestiones que, abriendo esta puerta, empezamos a escuchar voces y realmente es una preocupación. Así que lo que estamos haciendo, como siempre antes de trabajar de modo legislativo, es abrir un poco el juego y generar reuniones, como decía al principio, ¿no?, con propietarios, inquilinos, para ver cómo podemos encontrar un punto medio para que, las dos partes puedan salir beneficiadas. ¿Y cómo sería estrictamente? ¿Cómo lo tenés pensado? En las dos partes me imagino que ustedes mediando entre inquilinos y propietarios con la cámara, me imagino, inmobiliaria, y también hay una agrupación de inquilinos acá en la ciudad. Hay una agrupación de inquilinos, sí, que hoy también se puede conocer mucho a través de los grupos de WhatsApp, ¿no? Uno va conociendo cuáles son las preocupaciones y las demandas. Entonces, ahora estamos generando estas reuniones. Primero, siempre lo que hacemos es tratar de generarlas de modo particular, individual, para poder hacer un buen diagnóstico de la situación de cada uno. Luego, sí, ya cuando la cuestión avance y podamos tener un poco más estudiado el tema legislativo, estamos estudiando también lo que está pasando en otros países, en los cuales ya se ha regulado y el tiempo mínimo de alquiler son 30 días. Eso también empuja un poco a que las plazas hoteleras de nuestra ciudad puedan mejorar. Sabemos que hoy en día muchos optamos por estos alquileres de modo temporario
por precio, pero también por calidad, precio-calidad. Sí, sí, comodidad también, ¿no? El hecho de Comodidad. estar en un lugar, en un espacio solo, que siempre Claro, te da esa privacidad, exacto, privacidad, ¿no? y en términos familiares Exacto, también, si uno va exacto. con niños, sabes que contás con más espacio. Ujú. Pero bueno, hay que entender que esto no está regulado, que necesitamos regularlo y que lo que nosotros necesitamos garantizar para nuestra ciudadanía es la cuestión habitacional. Eso es lo primordial. Después, para esto están los hoteles y también los alquileres temporarios, pero que tendrán que estar regulados de un modo en donde esta alta demanda no genere tanta suba de precios, ¿no? ¿Y con qué te fuiste encontrando? Sobre todo me interesa mucho saber qué piensan los propietarios que tienen un departamento, una casa, y te dicen, no, bueno, yo hago esto porque quiero y vos no te puedes meter en mi... Pero en claro, mi es propiedad decisión". es una propiedad es lo que nos privada. pasa siempre también, Ajá. ¿no? Con la legislación. Es como que la propiedad privada nos frena en ese sentido, pero también es entender, bueno, que hay legislación que se tendrá que cumplir, así como a nivel nacional se está discutiendo también modificaciones en lo que es la ley de alquileres, entender que esta regulación lo que hace es poner a todos un poco más en igualdad de condiciones, ¿no? Y esto también generará, bueno, una cuestión más pareja en términos de precios. Pero también es un problema para los propietarios, digamos, porque entendemos que es un negocio, es muchas veces el sustento, entonces Totalmente. es mucho más redituable Ujú. para ellos poner en alquiler temporario, pero bueno, también como siempre nosotros tenemos que pensar en lo que tiene que ver con las políticas públicas que garanticen primeras necesidades, ¿no? Male, teniendo en cuenta lo que hayas visto en otras ciudades o en otros países, ¿cómo es la manera correcta, digamos, de regular esto? O sea, ¿cómo hacer que esté regulado, pero que a la vez funcione para el resto de la ciudadanía, más allá del propietario? Es difícil, claro, es difícil pensar en una solución porque es lo que siempre hablamos nosotros. Cada municipio tiene su propia realidad. Nosotros estamos tomando modelos o leyendo un poco cómo viene funcionando en Estados Unidos o en algunos países de Europa que sabemos que son otras realidades. Lo que se utiliza mucho en esos países tiene que ver con un alquiler más comunitario, es decir, siempre más de 30 días. O sea, si vos te hospedás menos de 30 días, tenés que pagar un hotel. Y en el caso de acceder a un alquiler temporario, no es de toda la vivienda. O sea, esa vivienda está rentada por una familia que después te renta a vos quizás 1 o 2 habitaciones. Claro. Entonces, ahí garantizamos que las familias tengan su hogar, a su vez garantizamos que quizás el turista más joven o que no puede pagar quizás un hotel tenga su espacio, pero que las familias tienen el lugar donde vivir, digamos. Así que esos son los modelos que estamos analizando. ¿Y cómo serían? Porque vamos hacia la privación, digamos, que tendría que haber un registro, Exacto. tendría que haber El registro tiene que estar para que esté regulado, porque también eso también implica otras cuestiones, ¿no? Como Ajá. cuestiones de seguridad, Ajá. que muchas veces, más allá de lo económico, de la conveniencia o no, tiene que ver con la seguridad de saber Claro, dónde eso estamos parando. iba a decir qué habilidad. también, porque conozco gente que tiene alquileres temporarios que le pagan por el día y le desvalijaron al departamento, Es por seguridad ejemplo. para ambas personas. Por Claro. eso, esto está bueno, ¿no? Como pensar que haya un registro no quiere decir que uno va a caerle al propietario, Ajá. sino que tiene que ver con una seguridad para ambas partes. Esto es lo que siempre tratamos de ver en esta instancia cuando ponemos en discusión alguna legislación, es sobre todo tomarnos el tiempo para escuchar todas las voces y no avanzar ya con ninguna normativa, porque bueno, hay muchas realidades, como decís vos, que uno por ahí no la piensa en el primer momento, pero están desprotegidos tanto los propietarios como los inquilinos en este sentido. Y bueno, siempre el juego de la libre demanda y la poca regulación termina generando cuestiones que al menos desde mi visión son interesantes poner en agenda. Totalmente. Ahora, también se entiende en este contexto, y esto está bueno para mencionarlo, ¿no? Que si bien no va con tu trabajo legislativo per se, el contexto es que muchas personas que tienden a recuperar, ¿no? O tienden a querer mejorar un poco su economía y ven que esto es una salida, se recontra comprende de que utilicen esta herramienta, ¿no? Porque además estamos hablando de aplicaciones que ni siquiera son aplicaciones, páginas, digamos, no hay en inmobiliarias, no te encontrás con este tipo de ofertas, ¿no? De Airbnb, lo que conocemos como el Airbnb. Airbnb, ¿no?
Entonces también es hasta más sencillo, Sí. ¿no? Donde uno queda muy liberado también a esto que mencionaba Flavia, de la posibilidad que te pueda llegar a pasar cosas y te desvalijen la casa, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay construcciones pensadas ya de hecho en hacer alquileres temporarios. Sí, exacto. Y también hay muchos edificios que ya se están conformando Mirá. en ese sentido y que no están regulados Sí. y que no tienen las normas de seguridad. Así que en ese sentido también no es para alarmar a nadie, sino para abrir el juego y que este es el momento para poder poner todas las voces. Por eso también en nuestras redes estamos tratando de que haya una interacción interesante. ¿Hay algo de ilegalidad, si se quiere? O sea, entiendo que obviamente como no está no hay normas, uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero ponele, conozco un caso que no quisieron renovar el contrato de alquiler en el lugar porque querían poner ese departamento para alquiler temporario. No hay nada que uno pueda decir en el marco de la ley que diga esto está mal o es ilegal. No, porque es lo que hablábamos siempre, es propiedad privada. Siempre el propietario tiene la potestad de decidir sobre su propiedad. Pero bueno, por eso es la intención de ir avanzando en este sentido y sobre todo esto, como con la cantidad de días. Y yo creo que también es muy importante esto, poder poner, o sea, usar esta oportunidad para poder poner en valor también nuestras plazas hoteleras y empezar a repensar un poco nuestras prácticas. En nuestro país hay más de 10 millones de personas, inquilinos e inquilinas, digamos. Entonces, es muy desesperante la situación, sumado a, como decía Guido al inicio, la inflación y los precios y la suba de precios por esto de la alta demanda. Pero también, bueno, la proyección, ¿no? Porque sabemos lo que significa una vivienda. Es poder proyectar una familia, poder tener la tranquilidad de que vas a poder estar mínimo 2 o 3 años en un espacio. Entonces, tiene que ver con poder ponernos un poco y ser un poco empáticos y en poder empezar y encontrar el equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo económico, pero también el crecimiento en cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos. Así que bueno, es una temática que hace tiempo venimos como recolectando preocupaciones y bueno, que entendemos que ahora también con el contexto nacional es interesante poder ponerlo en agenda en sintonía. ¿Hay registro de cuántas personas alquilan? ¿En Posadas? Porque Hicimos un pequeño relevamiento, pero ahora no me viene a la cabeza el número. Bueno, no, pero digo que es como Es toda mucha. ciudad capital debe tener mucha gente. y sobre todo gente de nuestra edad, Male, por que alquila no de manera temporaria, como por ejemplo un estudiante, ¿no? Que Sí, pasa sí, por sí. acá y vuelve a su localidad, etcétera. Sí. Sino que tiene proyecciones a vivir y a veces esa incertidumbre, que es en mi caso, digamos, donde yo alquilo mi casa, yo no sé si Alberto, con el que tengo una Exacto. muy buena relación y le mando un fuerte abrazo, un día me dice, no, la verdad que quiero la casa que te estoy alquilando y se te derrumba toda una... Esas proyecciones son complejas, digamos. Sí. Y tampoco hay leyes de inquilinos donde vos tengas algún tipo de manera de pelearla, porque vamos de vuelta sobre la cuestión de la propiedad privada, pero además también la decisión del propio propietario, ¿no? Sí, más vale. Pero en vista de estas problemáticas que afrontamos los que somos inquilinos, ¿no? Que no tenemos tampoco la posibilidad de negociar, porque ¿quién negocia con un propietario? Es muy difícil negociar. En la normativa que se aprobó ahora en el Senado, ¿cómo venís siguiendo el tema de la ley de inquilinos que impacta casi de la misma manera en nuestra localidad? Digo, de la misma manera, obviamente porque es una ley nacional, pero también digo, en términos de el porcentaje de la población que alquila, ¿no? Claro, sí. Bueno, por eso te decía esto de la discusión a nivel nacional. Sabemos que hay como una aprobación de Senados que ahora se sigue discutiendo en diputados a ver si se incorporan las modificaciones, pero creo que ahí como que son evidentes las mismas problemáticas, ¿no? Este tema de las garantías, este tema de los depósitos, que también ahí entra, ¿no? Las inmobiliarias, a ver, bueno, hasta dónde son necesarios el depósito, cuánto, un mes de depósito, 2, 3 años. ¿En dólares o en dólares o en pesos? pesos. Esa me parece que es una de las cuestiones, lo puso César en el chat también, justo lo que estabas diciendo, esto de que el tema principal son los precios de los alquileres, los depósitos, las condiciones. Claro, los garantes como datos. Bueno, por eso es una discusión, por eso lo venimos siguiendo a nivel nacional, viendo un poco a ver qué va a pasar con estas modificaciones.
y sobre todo, bueno, poniendo, como te decía, o sea, siempre la problemática a nivel nacional obviamente nos da un marco, pero también esta necesidad de situar la problemática y poder municipalizar en este sentido. Pero bueno, esperemos a ver qué va a pasar ahora con la discusión, a ver si se pueden aprobar estas modificaciones o no y seguir de cerca en ese sentido. Quiero ir por ahí hacia más lo causístico, porque yo afirmaba algo que quizás no sea tan así, pero entiendo que sí, la población general de personas que tienen entre 30 a 40 años que alquilan y demás, te pasa de conocer mucha gente con problemas de alquiler. Sí. Mucha gente con esto que te comentaba antes, sobre todo con la problemática de los hijos. Sí. La imposibilidad de alquilar. No te con Mirá. hijos. Tremendo. Sí. No te alquilan porque tenés hijos, digamos. Sí, claro. Entonces el propietario tiene la posibilidad de, como es propiedad privada, bueno, ya sabemos el tema de las mascotas, que también sucede mucho, pero también los niños. ¿Cómo puede ser que un departamento? Yo veo mucho porque estoy en varios grupos de alquileres y que ponele, soy mamá soltera, tengo 2 hijitas, tengo 2 hijas y ya nadie le responde, ¿viste? O que ponen que son una familia con 2 hijos y le preguntan la edad de los hijos. Claro. Rarísimo, así todo lo que se ve. Pero es muy complicado Y ahí está el tema de nuevo de la imposibilidad regular por ser una propiedad privada, pero es muy complejo. Por eso digo yo que más allá de la normativa y la legislación, que uno piensa que con eso puede resolver todo, es también la cuestión de poner en agenda esto para poder generar un poco de empatía y poder escuchar ambas voces y ver cómo podemos acercar, ¿no?, esas posiciones. ¿Sos optimista? Yo sí soy optimista, por eso creo que siempre la normativa tiene que ir acompañada de capacitaciones o de esto mismo, ¿no? De campañas de comunicación, a ver un poco, ponernos en el lugar del otro, o sea, ¿no? Las madres, padres, cómo puede ser que sea un doble esfuerzo, que encima uno necesita estar cómodo, uno necesita darle un espacio a su hijo, a su hija, claro, y tenga que pasar por tantas situaciones incómodas, digamos, para poder encontrar un espacio. Así que creo que hablar de estas cosas nos sirve para justamente esto, ¿no? Más allá de normar ciertas cuestiones, poder generar espacios de reflexión. Y Lupiña. Male, sí, yo te quería más que nada agregar, porque quedó bastante claro. Por ahí nosotros tenemos contacto más con la gente joven o los pibes que vienen a estudiar, los pibes y pibes que vienen a estudiar, teniendo en cuenta que, bueno, Posadas, Misiones, en este caso Posadas, es una ciudad universitaria, se proyecta para eso. El otro día charlábamos con Flavia esto de que también una madre o un padre de otra localidad de la provincia preguntando en estos grupos de alquiler sobre un alquiler para su hija a tantos, porque se ponen los límites, ya puedo pagar tantos pesos. Y veíamos, y Flavia me comentaba de cómo nadie le contestaba, es también, además de la problemática esta de las familias, de las proyecciones con hijos y demás, los estudiantes también la están pasando muy mal, teniendo en cuenta que después de la pandemia muchos volvieron y tuvieron que volver, digamos, volvieron a sus localidades y el hecho de volver a alquilar también se le complicó muchísimo, gente que dejó carreras a mitad de camino, así que... También para agregar esto de que las estudiantes están muy vulnerables, o sea, están desamparados y sobre todo quienes también proyectan un futuro, porque vos cuando venís a estudiar venís con el plan de quedarte mínimo 3 años a Posadas, en este caso por las carreras que hay. Entonces también nombrar y como que decir esto, que no solamente la gente que tenga 30 más años con una proyección familiar, sino que también estos pibes y pibas que posta que tienen muchas ganas de venir para acá y estudiar y asentarse y bueno, también ver su futuro acá. Claro. Y teniendo en cuenta que son estudiantes y no trabajadores. Sí, sí, Entonces, claro, tener la posibilidad de pagar un alquiler y todo lo que conlleva eso está complicado. Les cuento que en ese sentido, después por ahí le pueden preguntar, va a poder contarles más. Mariela Charí presentó una ordenanza la semana pasada vinculada justamente a la regulación de los alquileres o la posibilidad de buscar beneficios, vamos a decir, porque
para el alquiler para los estudiantes universitarios de nuestra ciudad, que establece distintas condiciones en lo que tiene que ver con la garantía, establece también, según lo que recuerdo, un fondo para poder colaborar con lo que tiene que ver con los depósitos, o sea que también en ese sentido venimos trabajando en sintonía, esa enfocada quizás más en lo que tiene que ver con el mundo universitario, como decís vos, que es la universidad de donde ella viene, y bueno, nosotros tratando de vincular esto, seguramente, como siempre, lo trabajaremos en conjunto, pero es una problemática que desde el Consejo Deliberante se está escuchando, digamos, y abordando. Qué placer escucharte, amiga. Ojalá que podamos encauzarnos todos en esta, ¿no? Porque, posta, no, creo, bueno, Flavia, si querés puedes contar tu experiencia. La peor situación del año. Pero encima, no, encontré ya, por suerte, y a ver, destacar lo positivo que es, lamentablemente, porque no debería ser así, pero lamentablemente, la diferencia que hay entre alquilar con dueño directo y con inmobiliaria es, pero increíble. O sea, les estoy hablando de más de 100.000 pesos de diferencia. Pero nada, ahora ya estoy más tranquila, la situación ¿cómo es? Mejoró. Se acomodó. Vamos a usar tu testimonio. Se acomodó. Pero teniendo en cuenta todo esto que hablamos, pasó. Garantía en dólares, depósito en dólares, 2 meses de depósito en vez de 1. Todas esas cuestiones las vi. Y las otras, las condiciones en las que están. Sí, exacto. La oferta que hay, que es poca, la condición en la que está. No hay nada que les exija tampoco tener en cuenta que sea, aunque sea una vivienda digna, en el sentido de que no tenga humedad, aunque sea, ¿viste? Sí. Pero bueno, nada, mi situación ahora mejoró. Pero, si venías la semana pasada, capaz lloraba acá. Bueno que mejoró. Nos pareció muy oportuno además poder charlar de esto con vos, porque es algo que lo venimos tratando. Sí. Todo más fuera del aire, y es en parte una contención de que desde determinados organismos públicos se estén ocupando de esto, ¿no? Sí, y el hashtag todos somos Flavia. No, y porque teniendo en cuenta que cuando me avisan que vence el contrato, me dicen que tenían la intención de que sea alquiler temporario, porque ya no les era rentable hacer un contrato tan largo o por tanto tiempo. Sí, claro. Y por eso fue tanto por ahí la desesperación en su momento, pero bueno. Se resolvió, tuve suerte, pero es muy difícil conseguir. Bueno, nos sirven estas experiencias. Males, muchas gracias por venir. Gracias por la visita. Nosotros escuchamos algo de música a esta altura de la mañana. ¿Qué tenemos? Fresco de voz, y ya volvemos con más Hora de Salir.